porque nosotros atraemos la maldición por nuestra conducta, por nuestra desobediencia, más que una persona venga y nos diga un encantamiento negativo. Lo que realmente podría abrir una puerta de maldición es el grado de obsesión, de fascinación, de preferencia que yo tengo por eso. Si realmente yo tengo una obsesión por lo oculto, no necesitan ni siquiera la película, ¿no? Si yo mismo empiezo a abrir puertas caminando chueco en mi vida de cristiano, pues entonces obviamente voy a abrir puertas para que derechos espirituales no buenos vengan a tener consecuencias en mi vida. ¿Cuál es la fórmula, si es que podemos hablar de una fórmula? ¿Cuál es realmente el momento en que uno es creyente? Bienvenidos a De Uno a Uno Podcast, el podcast en donde te vas a reír, vas a llorar, pero sobre todo vas a aprender a navegar por las aguas tumultuosas de ser un nuevo adulto. Claro, siempre de la mano de Dios. ¿Y qué podemos decir del episodio del día de hoy? Es un episodio sobrenatural. Es un episodio que no cualquiera quiere tocar. Es un episodio bastante interesante. Y tenemos con nosotros a Alex Hoyos. Si no lo conoces, ¿dónde has estado? Él estaba a cargo antes del grupo de personas de 25, 33 años en La Roca, que antes se llamaba Red 515, ahora es Uno Pro. Comparte también en La Roca. Siempre lo puedes ver ahí. Es una persona muy agradable, siempre con una sonrisa. Y ¿sabes qué? Con un conocimiento que te quedas boca abierta. Alex, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues el tema del día de hoy es maldiciones. ¡Chan, chan! Es un tema cultural, todo el mundo lo sabe. Pero ya en base bíblica, ¿qué es una maldición? Bueno, maldición, básicamente, si lo decimos como una definición etimológica, es decir mal, así como bendición es decir bien. De ahí viene. Sin embargo, en términos prácticos, una maldición es proferir, digamos, una serie de catástrofes sobre una persona, un mal deseo que aterriza y que tiene consecuencias en una persona, en que le puede ir mal en algo, que fracasa en algo o que alguna situación empieza a enchuecarse en su vida, y eso lo lleva, digamos, de menos a menos a menos, y entonces está viviendo una situación donde no hay bendición. O sea, la ausencia de Dios, la ausencia de las cosas que Dios da, eso podríamos definirlo como una maldición, una catástrofe. ¿Lo opuesto de maldición es una bendición? Es una bendición, que sería decir bien. Recordemos que en Génesis todo parte del origen, que la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, como nos hizo a su imagen y semejanza y Dios creó el universo con su palabra, quiere decir que nuestras palabras también tienen poder. De hecho, la Biblia nos dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, de ahí parte, tanto bendecir como maldecir. Y de hecho, muchos ejemplos, como cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, vemos este profeta, ¿no? El de su burra que le habla y que fue contratado por otra persona que tenía miedo del pueblo de Israel que se iba acercando. ¿Sabes qué? Ve y maldíceme a este pueblo, porque reconozco que eres un profeta y que a quien tú bendices es maldito y a quien tú bendices es bendito. Entonces, por favor, ve y maldíceme al pueblo de Israel. Y cuando él va, pues su misión pagada era maldecir, proferir palabras de maldición sobre el pueblo. Sin embargo, esto vamos a verlo más adelante en el tema, como el pueblo era bendito por Dios, fue imposible para él maldecirlo, ¿no? Pero básicamente es por proferir palabras. ¿Cómo se maldice? ¿Nada más con palabras o es como viéndolo feo? Podemos dividirlo en dos vertientes. ¿Cómo adquirimos nosotros una maldición y cómo tú puedes maldecir a una persona? Si yo quiero maldecir a alguien, siempre pensamos en un hechizo o un embrujo, ¿no? Decíamos, abracadabra, labiosa, o para los que son de mi edad, macumba, la canción de Verónica Castro, ¿no? Pensamos que es un hechizo, ¿no? O decir, yo te deseo lo peor, te vas a morir de un ataque al corazón y van a venir los perros y te van a comer tu carne, no sé, algún deseo así como muy feo. Y pensamos que eso es una maldición. Y sí, o sea, básicamente por ahí va. Pero también está lo que son consecuencias y catástrofes que nosotros adquirimos por dar entrada a ciertas cuestiones espirituales. Y esa es más realmente por donde va el tema del día de hoy. O sea, las maldiciones, básicamente importante el cómo se da, es porque nosotros atraemos la maldición por nuestra conducta, por nuestra desobediencia, más que una persona venga y nos diga un encantamiento negativo. ¿Tiene que ver con la
el rango o como la jerarquía que tiene esa persona con nosotros? O sea, la maldición. Totalmente. O sea, vamos a la maldición que es proferida. Digamos, tú vas caminando en la calle y te ve una persona, ¿no? Una persona que anda, no sé, volando por ahí o anda en otro nivel y simplemente te ve y te maldice. Yo te maldigo y te va a ir mal y tus generaciones se van a morir todas y todas les va a ir mal. No tiene ninguna autoridad, no es nadie para ti, no es tu mamá, tu papá, no es tu abuela, no es alguien de jerarquía sobre ti, no tiene ni autoridad familiar, ni tiene autoridad espiritual sobre ti, y tú estás caminando rectamente, no tiene ningún efecto sobre ti. ¿Sí me explico? Si andas mal, hay derechos entonces espirituales que puedes, sí, claro. O sea, si tú estás mal, al final de cuentas, un cristiano que camina plenamente en comunión con Dios es la persona que es inmune a una maldición. Ahorita lo vemos más a detalle, pero al final de cuentas es la manera de estar inmune a una maldición. Entonces es probable que una mamá o un papá pueda maldecir a su hijo. Digo, Claro. yo no creo que un papá o una mamá quiera maldecir a su hijo así como, te maldigo. Exacto. Pero puede hacerlo como sin pensarlo. Sí, mira, una de las cosas, cuando damos el prematrimonial, no vamos a hablar de prematrimonial, pero solo para dar un ejemplo. Tranquilas. Sí, claro. Luego. Cuando damos un prematrimonial siempre introducimos este punto. Nos preparamos 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, 5 o 6 de carrera o 4 de carrera, algunos 2 años más de maestría, otros 2 años de doctorado para la vida profesional. Pero para la vida familiar, para el matrimonio, etcétera, nos dedicamos con un prematrimonial de 3 meses. Una escuela para padres que dura 1 mes. Y no nos preparamos constantemente y diligentemente e intencionalmente para la vida. Entonces, nadie nos enseña a ser papás, pero deberíamos de prepararnos para ser papás. Nadie nos prepara para el matrimonio, pero deberíamos de prepararnos constantemente para la vida matrimonial. Y entonces, en este sentido, muchas de las veces actuamos Con nuestras emociones. Con nuestras emociones. Entonces, vemos, por ejemplo, la psicología nos ayuda a entender una cosa. Un niño que es muy tranquilo debe ser estimulado y un niño que es muy hiperactivo debe ser canalizado. Pero no aprendemos eso, no somos, digamos, intencionales en entender esas cosas. Tenemos un hijo que es muy dinámico, muy inquieto. Chamaco, deja eso, te vas a caer. Un día te vas a matar por andar trepando y queriendo agarrar las galletas. Vas a terminar en la cárcel. Y no nos damos cuenta que así estamos maldiciendo a nuestros hijos. Claro que sí. Y como somos autoridad familiar y espiritual sobre ellos, tenemos todo el poder en nuestras palabras de torcer mucho de su destino. Claro, tiene mucho que ver con lo que él recapacite, obedezca y cómo alinee su vida, obviamente, y es lo más importante, pero no nos damos cuenta que nosotros aportamos mucho a maldecir sus vidas con ese tipo de declaraciones. Por supuesto. Wow. Sí. Y yo, gracias, mamá. Por amarme y bendecirme. ¿Qué dijeron? Claro. No. Ok, ya vimos de que te pueden decir pueden profesar mal sobre tu vida y así te pueden maldecir. Si es una persona que tiene rango. Así es. O sea, si es una persona que tú conoces como tu mamá, tu papá. No es el solo hecho de conocerla, es que tenga autoridad sobre tu vida, porque solo de esta manera tiene poder sobre ti. Como un esposo. ¿Puede ser como un novio también? ¿Novio? Sí. Bueno, novio no, pero esposo sí. Bueno, como esposa sí. Pero también cuidado con tener relaciones antes del matrimonio con tu novio, porque entonces hay vínculos espirituales, claro que sí. Eso sí no me la esperaba. Por supuesto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo adquirimos una maldición? Segunda parte de mi pregunta es, ¿nosotros la buscamos o llega solita? Pues puede ser ambas cosas. Vámonos primero por la línea de lo que dijimos, ¿no? Que es proferir una maldición o estar hablando mal sobre una persona. Hay personas que nos maldicen constantemente. Hay personas que desean el fracaso, no sé, estás sirviendo a Dios, estás teniendo éxito en alguna cosa, y hay personas que sí, te ven y simplemente, no, esa persona para mí que no le va a durar, o te casas y yo creo que les doy 3 años. O sea, hay personas que están hablando constantemente de nosotros. ¿Qué efecto tiene eso sobre nuestra vida? Pues en realidad ninguno. A menos de que, y aquí entramos en la segunda vertiente de cómo se adquiere una maldición, a menos de que nosotros abramos puertas espirituales. La Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Y de hecho vemos en Deuteronomio capítulo 11, si no mal me acuerdo, es cuando Dios pone al pueblo de Israel y les dice, señores, aquí está la vida y aquí está la muerte. Si hacen este conjunto de cosas,
estas bendiciones vendrán sobre sus vidas. Y si desobedecen estos mandamientos que yo les doy en este día, vendrán estas maldiciones. Y todavía nos dice, ¿no? Así como de que, entonces ustedes escogen la vida o la muerte. Escoge la vida, así como Dios diciéndonos, ¿no? Por favor. Sí, acá está lo bueno, ¿no? Acá está el premio, como la catafixia de Chabelo, ¿no? Acá está la puerta buena. Obviamente tiene mucho que ver cómo abrimos puertas a la maldición o a las consecuencias o a las catástrofes en nuestra vida, dependiendo a qué nos asociemos. Dios nos diseñó a nosotros para contenerlo y para estar relacionados con Él, para vincularnos con Él. Si nosotros no caminamos en esta dimensión, no caminamos en esta línea, obviamente estamos caminando otro camino y ese camino está lleno de puertas que se abren hacia invitaciones para caminar en otra cosa, lo que llamamos la maldición, no la bendición. ¿Hay ejemplos en la Biblia que nos digan como una persona que fue maldecida o...? Sí, claro, mira, te voy a dar el ejemplo más claro. El pueblo de Israel iba avanzando, una vez que salió, que Moisés lo sacó de Egipto, iban avanzando hacia la tierra prometida. Entonces, conforme se van acercando, van encontrándose reinos en el camino. Entonces, habían reinos que se les oponían y entonces Dios les decía, en algunos no peleen, como fue el caso de Jericó. Le van a dar 7 vueltas, una vuelta cada día, y el 7º día le van a dar 7 vueltas. En total fueron 13 vueltas, ¿no? Y cuando sea la última vuelta van a gritar. Eso es todo lo que Dios dijo. Entonces, por eso es importante obedecer a Dios aunque no tenga lógica, ¿no? Así como dándole vueltas, gritando, se va a caer el muro de Jericó. Pero bueno, en ese sentido, Dios en esa ocasión dijo, den vueltas y así van a enfrentar el reino y yo les voy a dar victoria. En otros casos, Dios dijo, prepárense para la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Iban enfrentando diferentes reinos y los iban venciendo. Entonces, cuando se iban acercando a otro reino, se espanta el rey y dice, va con un profeta y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que a quien tú maldices es maldito y a quien tú bendices es bendito, lo que decíamos al principio. Decir bien o decir mal. De ahí viene, ¿no? De proferir algo. Entonces va el profeta, o sea, y lo peor, ¿no? Un profeta que supone que conocía a Dios, camino a maldecir al pueblo de Dios. Entonces cuando llega, no puede proferir maldición sobre ellos. Y el rey que lo contrató dice, oye, ¿por qué no los puedes maldecir? Porque al contrario, empieza a bendecirlos. Tú, Israel, serás bendito y serás próspero y esto, y Dios traerá esto sobre tu vida y largos días, etc. Y no los puedo maldecir. ¿Y por qué? Dice, pues es que no los puedo maldecir porque ellos son benditos por Dios. Entonces el rey dice, te doy más dinero, pero por favor maldícelos. Trata de maldecirlos de nuevo. Y otra vez profirió bendición. No podía salir de su boca maldición porque son un pueblo bendito. Cuando la protección de Dios está sobre nosotros, no hay maldición que tenga poder sobre nosotros. Sin embargo, este profeta dice, mira, yo no los puedo maldecir porque son benditos, pero te puedo decir cómo pueden adquirir maldición. ¿Cómo? Y vemos en el siguiente libro y en los siguientes capítulos cómo le da la fórmula. ¿Cómo es? Trae a tus mujeres para que tengan relaciones ilícitas con los hombres de Israel y entonces la maldición va a venir. Ellos abrieron las puertas teniendo sexo ilícito, porque el sexo es un regalo de Dios, ya lo sabemos, en algún otro tema se tocará eso, pero en el matrimonio, fuera de ese modelo, entonces no va a traer cosas buenas. Abrieron puertas, tuvieron relaciones ilícitas con las mujeres de este pueblo y entonces vino la maldición. Muchas de las veces de jóvenes no entendemos que el sexo es una super puerta para abrir a bendición dentro de los parámetros de Dios o traer mucha maldición si no salimos de la línea de Dios. Y eso es lo que sucedió. Ellos, más que más que les hayan dicho algo. Exacto. Ellos abrieron las puertas, dieron entrada al mundo espiritual negativamente y entonces la maldición vino sobre ellos. Consecuencias, sequía, mortandad, etc. Economías malas, muchas cosas van a venir si nosotros tenemos áreas desalineadas de lo que Dios nos indica. Y no es porque Dios diga, si me desobedeces te voy a mal. No, no es así. Esta es la maldición, esta es la bendición. Camina en la bendición. Te estoy dando a elegir. Y o sea, si obedeces, todo esto bueno te viene. O sea, Dios nos está diciendo la línea, dando la pauta y nos está invitando, camina en lo que yo te quiero dar. Yo te quiero dar vida. Yo te quiero dar bendición. Entonces nosotros somos los que abrimos puertas a consecuencias negativas. Hay posibilidad, porque he escuchado mucho de esto en la iglesia y en varios podcasts y de algunos pastores, que algo que se llama maldiciones generacionales. Es posible que un pecado que tal vez, no digamos mi papá, ni mi abuelo, digamos que mi tatarabuelo
algo que él haya permitido en su vida me venga a afectar a mí? ¿Es eso posible? Sí, claro. Mira, eso, de hecho, la Biblia lo dice, que los pecados de los padres vendrán sobre la vida de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Es una manera de expresar. Recuerda que la Biblia fue escrita por orientales, el Nuevo Testamento ya por occidentales, ¿no? O mejor dicho, por orientales con un lenguaje griego, que es muy diferente. Pero esencialmente la Biblia fue escrita por una mentalidad oriental, y la mentalidad oriental tiene sus propias maneras de decirlo. Como por ejemplo, Jesús, vemos una frase muy de él, de cierto os digo. ¿Qué significa? Te digo la neta tal cual, sin sombra de duda, es lo que está diciendo. ¿Cómo va? Así es, cómo va. Entonces, cuando la Biblia nos dice, los pecados de los padres estarán sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no significa en realidad que, pues un pecado del papá va a estar hasta el hijo, el nieto y el bisnieto. Y ya ahí se acaba y hasta el tataranieto, porque es la cuarta generación. No es de esa manera. Es una manera de expresar que una puerta abierta y un derecho espiritual de maldición y de pecado estará sobre una familia hasta que se levante alguien a cortar eso y a caminar en la voluntad de Dios. Punto. Es lo que significa. O sea, se pudo haber cortado, por ejemplo, si fue mi tatarabuelo, si mi abuelo hubiera dicho... Hasta que se levante alguien y diga, ¿sabes qué? No más. Esta maldición no va a seguir corriendo sobre mis generaciones. Entonces no tiene caducidad. No tiene caducidad en realidad. Ojo, nosotros como hijos de Dios, hay un libro que es muy famoso que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Es un libro favorito de los creyentes que no han entendido que en Cristo nosotros somos benditos. Él cortó la maldición. Cuando Él fue crucificado, la Biblia dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Y entonces en ese momento, cuando Jesús fue clavado en la cruz, lo que fue juzgado ahí fue el pecado. Jesús era el pecado mismo. Y fue juzgado. Entonces ya no tiene efecto sobre nosotros la maldición. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libres. Pero solamente esto tiene efecto en nosotros cuando nosotros aceptamos esa libertad. O sea, nosotros por eso decimos, tenemos que aceptar a Jesús. ¿Sí? Juan 1:12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En ese momento se rompe toda maldición porque se pagó en Él. ¿Sí me explico? Pero si yo mismo empiezo a abrir puertas caminando chueco en mi vida de cristiano, pues entonces obviamente voy a abrir puertas para que derechos espirituales no buenos vengan a tener consecuencias en mi vida. Por ejemplo, digamos que un cristiano, un cristiano pues está muy metido con Dios, pero pronto pues empieza a mover su caminito un poquito a la izquierda, separándose poquito, y empieza a abrir puertas. Puede ser que esas mismas maldiciones que sus abuelos, sus tatarabuelos, que con Jesús ya habían hecho, ya estaba como, ya no tenían efecto sobre él, ahora vuelvan a tener efecto. ¿Se puede? Sí, claro, pero vamos a entender por qué. No es de que como que le echaste agüita, se rehidrató el pecado y la maldición. O sea, vamos a entenderlo bien. Quiero hacer una distinción o te hago una pregunta. ¿Cuándo es uno creyente? Oh, no. Cuando cree, ¿no? ¿No? ¿El diablo cree y tiembla? Oh, no, estoy quedando muy mal en mi propio podcast. No. O sea, a lo que yo voy es, ¿cuál es la fórmula, si es que podemos hablar de una fórmula? ¿Cuál es realmente el momento en que uno es creyente? Es que a mí siempre me gusta dividir la palabra cristiano de creyente. Cristiano es el nombre que le dieron a los seguidores de Jesús en Antioquía. Ya iba a decir Antioquia, pero eso es Colombia, ¿no? Antioquía, ahí los llamaron, y los llamaron de manera despectiva cristianos. Como siguen a Cristo son los cristianos. ¿Sí? Pero en realidad a mí la palabra que me gusta usar es creyente. Nosotros somos creyentes. ¿Y en qué momento somos verdaderamente creyentes? En el momento en que cumplimos todo el cúmulo de cosas que la Biblia dice que son necesarias para nosotros recibir la vida eterna. El número 1 es creer en nuestro corazón que Jesucristo pagó en la cruz y que el Padre le levantó de los muertos. Una vez que yo creo eso, lo recibo en mi corazón, es decir, yo acepto la sustitución que Jesús hizo en la cruz, que Él estuvo ahí en mi lugar. Yo debía ser el que estaba colgado pagando mi pecado, pero Él lo puso, o sea, Él subió a la cruz en mi lugar. Entonces yo creo eso. Entonces yo creo en su justicia, yo creo en que Él pagó en la cruz mis pecados, por lo tanto yo soy libre y todavía lo declaro con mi boca, entonces viene la vida eterna. Juan 5:24 nos dice, de cierto les digo, que el que cree, en mí y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. La clave es todo eso, es creer en mi corazón,
declararlo con mi boca y ser un seguidor que muestra las obras de Cristo. Eso ya me hace ver a mí que yo soy un creyente, porque por sus frutos los conocerás. Porque Jesús mismo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entra en el reino. Oye, Señor, pero yo hice milagros, levanté muertos. No importa, ni te conozco. Entonces, ¿cuál es la clave? Dice, solamente yo sabré que sois mis hijos si haces mi voluntad. Entonces, cuando nosotros caminamos, porque somos creyentes, más que cristianos que nos denominen cristianos, somos creyentes porque nos mantenemos creyendo y por lo tanto tenemos en nosotros sus acciones o sus obras, entonces podemos hablar de que somos creyentes. Y si somos creyentes, entonces no importa que mi tatarabuelo, bisabuelo, que mi papá, que mi mamá, que todos hayan tenido algún pecado en particular, no me tiene por qué tocar, porque yo estoy caminando en comunión, en lo que creo. Entonces ya con Jesús ya no hay que hacer como... pues ya nada más es creyendo que Jesús, todo el cúmulo de cosas que... Somos libres. Sin embargo, ¿cuál es la gran arma que tiene Satanás en contra de nosotros? Porque yo creo que eso es clave. Satanás no tiene ningún poder y autoridad sobre nosotros real. El único poder que Satanás tiene sobre nuestra vida es la mentira. Y cuando nosotros creemos, por lo tanto, vivimos en mentira, no estamos caminando en bendición. Entonces, si yo creo, no, es que mi tatarabuelo, yo me acuerdo que caminó en prostitución y pues por eso hoy yo tengo la tendencia. No, si eres un creyente que camina y cree y camina en lo que caminó Jesús, entonces puedes tener ataques, puedes incluso tener una situación, una calamidad que estás viviendo, pero como Satanás no tiene poder sobre nosotros, simplemente es un ataque, no hay derecho legal para que él esté atacando mi vida, yo me salgo de eso. Puede tardar, pero yo salgo de eso, porque no soy maldito. Si yo abro puertas, puedo empezar a caminar en una serie de consecuencias que no son lo que Dios planeó para mí. Y bueno, para personas que tal vez no conocen tanto la terminología, ¿abrir puertas qué es? Abrir puertas es usar los recursos del enemigo, no los de Dios. Oh. Jesús dice, lo dice el apóstol Pablo, se me fue ahorita el versículo, pero es esencialmente... porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces significa que los recursos, las armas que nosotros tenemos son espirituales, porque son las armas que nos dio Jesús, obviamente espirituales del reino de Dios. Pero si yo uso recursos diferentes, entonces estoy caminando, obviamente, en un camino que no fui llamado a caminar. Eso es lo que denominamos abrir puertas. Es dar un derecho legal para que una maldición venga a estacionarse en mi vida. Ejemplo. Me gusta una muchacha. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Digo, yo soy casado, ¿no? Pero estoy dando un ejemplo para universitarios. Saludos, Sandra. Nos gusta por ahí una chica. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer como hombre? Pues abrirme, decirle, empezar a cortejar y dependo de que ella me dé entrada. Que me diga, pues tú también me gustas, que se dé la plática, que se dé la convivencia y después poder ver una relación. Eso es lo que es una persona, un hombre derecho, un hombre recto, un hombre correcto. Pero de repente es de, no, ¿sabes qué? Pues la voy a aislar. ¿Saben qué? Ya anda conmigo, ¿eh? Ella y yo, ya está apartada. Y luego veo que un chico por ahí se acerca a ella, se llevan medio bien, jajaja. Pues le invento un chisme a él. Eso no es de Dios. Eso es usar recursos que no son de Dios. ¿Me explico? O le doy celos, o uso esto. No, sé honesto. Y si no fue para ti, acéptalo como hombre y se acabó. Vendrá otra. ¿Me explico? O tengo necesidad económica, pues robo. Padre, tú sabes que tengo necesidad y pues se dio la oportunidad. Mira, se levantó el hermano ese ahí en la iglesia. Digo, yo nunca digo hermano, pero la persona se levantó y dejó ahí la Biblia y pues había $500 ahí. Y pues tú sabes, Padre, gracias por proveerme. No. Gracias, Señor. O sea, no, eso es usar recursos que no son de Dios. O sea, soluciones alternas a lo que Dios indica, ¿no? Hay cosas, o sea... Bueno, a mí siempre me decían esto desde chiquito. Como, mira, si ves películas de terror, estás abriendo unas puertas a que pueda entrar por ahí y pueda... O incluso como había muchas cosas como de objetos malditos, por así decirlo, que si los tocabas o si estabas cerca de ellos, podías quedar bajo maldición. ¿Qué onda con eso? Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Primero vamos a ver por qué no. Porque ninguna película tiene el poder de realmente embrujarte o maldecir tu vida. Por ejemplo, yo no soy amante de las películas de terror, pero sí me gusta el terror suspenso de un director que es un genio. Bueno, fue un genio allá por los años 70.
se llamaba Carlos Enrique Taboada, y me encantan sus películas, Sí, cierto. que no eran realmente de poderes satánicos y el diablo se apareció. Jugaba con las sombras, con los sonidos, con el viento, con cosas, con de repente imágenes que aparecían de pronto y bueno, ese era el terror que manejaba, ¿no? Entonces, incluso si yo veo una película de Harry Potter que es de brujitos y no sé qué, pues no es de que yo por verla va a venir maldición a mi vida. Lo que realmente podría abrir una puerta de maldición es el grado de obsesión, de fascinación, de preferencia que yo tengo por eso. Si realmente yo tengo una obsesión por lo oculto, no necesitas ni siquiera la película, ¿no? Vas a buscar. Sí, claro, si yo voy, es que ya salió la película de la Ouija y yo estoy obsesionado con la tabla y es que me gusta estar así con... Bueno, realmente hay una obsesión, hay una fascinación, hay una preferencia para estar mezclado, involucrado con eso. Entonces, por supuesto, cualquier hechizo, cosa, etcétera, yo ya tengo mis puertas abiertas de par en par. Entonces, claro que puede tener una influencia, pero depende de mi grado de fascinación, de gusto por ello. O sea, si yo como creyente tengo una fascinación por lo oculto en vez de las cosas de Dios, hay un problema. Si los versículos que yo más leo son cómo nació el diablo, y es que aquí viene la creación, y mira cómo cayó, y mira cómo él quiso ser Dios, y cómo el trono, y si hay una obsesión por Satanás, pues perdóname, No pero es, yo papi. no veo mucha madera de creyente en ti. Entonces depende de tu fascinación, de tu gusto, de tu involucramiento en el tema, ¿no? Entonces ya quedamos así bien claros que cristiano y creyente lo podemos como separar, por así decirlo. Cristiano es nada más como te denominas. Debería ser lo mismo, Debería, pero pues pero no es lo mismo. ya nos ha demostrado muchas veces que... Así es. Entonces, un cristiano que no es creyente, que no está caminando en la directriz que Dios ya dio y se va a la izquierda o se va a la derecha y empieza a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ya le pide, que está en sus normas, es sujeto a maldición. Sí, claro, a caminar en algo que no fue llamado. Él fue rescatado del mal y de la muerte, pero él sigue caminando en esto. Mira, quiero hacer un comentario que tal vez no está directamente involucrado, pero creo que sí tiene mucho que ver. La Biblia nos habla de 3 tipos de hombre en la vida, y es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es aquel que nació y ni se entera que Dios existe, ni se entera de Jesucristo. O bueno, lo ve, pero como una figura religiosa, como alguien cultural, pero jamás se involucra con Dios. O sea, no cree en Jesús, nunca llega a ser un creyente. Entonces es un hombre natural, porque así como nació, vive y se muere, sin Dios. Después viene el hombre espiritual, aquel que en algún punto se topa con Jesús, se topa con la decisión de creer en Él o rechazarle y opta por Él. Entonces sí, creo en Jesús, lo recibo como el Señor y Salvador de mi vida y por lo tanto mi caminar cambia. Porque realmente arrepentimiento no es sentir feo por lo que he hecho. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y caminar en sentido opuesto a como caminaba antes. Eso es arrepentimiento. Entonces el hombre espiritual es ese. Pero hay una tercera persona que es el hombre carnal. Y el hombre carnal es aquel que ha conocido a Jesús, pero está caminando lejos de Dios en su vida. En pocas palabras, ha abierto puertas. Pues una chica que me gusta ahí en la escuela o en el trabajo, pues no es creyente, pero me gusta mucho y es una buena persona, no le hace mal a nadie. Compa, por favor, o sea, ya está súper choteado, es de kinder, ¿no? Ah, sí, o sea, no te voy a traer buenas cosas. Oye, si casándonos con personas cristianas tenemos broncas en el matrimonio, ¿tú crees que no vas a tener broncas asociándote con una persona que no es creyente? O sea, claro, pues, entonces, un hombre carnal, que es el que ha conocido a Dios, pero que no está caminando rectamente, es la persona que muy posiblemente está trayendo maldición a su vida. Wow. Pero no te preocupes, amado escucha, amado videoyente. No todo está perdido. Si sientes que puede ser como, no manches, siempre estoy bien salado, nada me sale bien, ni a mi papá le salió bien. Siempre nunca me alcanza para nada. No te preocupes. Así como te metiste, también hay una salida. Claro. ¿Cómo podemos salir de una maldición? ¿O cómo se sale de una maldición? ¿Es como un conjuro? ¿Hacemos algo en contra? Mira, la Biblia nos llama constantemente, el rey David lo hacía constantemente, en los Salmos lo podemos ver muy marcado, que él analizaba su vida constantemente, él evaluaba, incluso él decía, ¿no?, en una oración, Señor, por favor, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, de aquellas cosas que hago mal y que de alguna manera no soy consciente o no me doy cuenta.
Era una persona que analizaba constantemente su vida. Es algo que debemos de hacer. La Biblia dice que el que piense estar firme, lo voy a usar en palabras actuales, el que haya determinado ser firme en su vida cristiana o en su vida de creyente, cuídese de no caer. Es lo que debemos estar cuidando. O sea, lo primero es estar enamorados de Jesús. Eso es lo más importante. Yo cuando estoy pasando por broncas, estoy viviendo cosas que no son mi herencia en Dios, hago una pausa. A ver, espérate, esto no está bien. Incluso, pastor, gracias por esto que voy a decir, pero Saludos, incluso pastor. yo suspendo mi devocional y yo me concentro en 2 libros muy particulares de estar leyendo. O sea, incluso cuando yo me doy cuenta que algo no anda bien, mi devo lo hago a un lado. Y yo me centro mucho en el libro de Colosenses y Gálatas y Filipenses, y también en Proverbios, porque traen sabiduría y los otros son muy espirituales, te hablan de principios, ¿no? Entonces, si yo evalúo mi vida constantemente, voy a detectar cosas que no están bien, cosas que están desalineadas. Y al darme yo cuenta de eso, entonces puedo tomar acción. Yo soy mucho de anotar las cosas. Entonces, de esas que esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Versículo para esto y versículo para esto. Y cómo arreglo esto y cómo arreglo esto y qué palabra, qué promesa tengo para esto y para esto y para esto. Qué acción debo tomar, qué acción debo tomar. Qué buenísima, la voy a aplicar. Y es útil porque puedo de alguna manera, yo soy muy visual y tengo que tenerlo todo o en dibujos o en textos, ¿no? Entonces, de esa manera yo, aquí estoy atorado. Y si te fijas, aquí detecto un nodo porque esto y por esto y por... Ya. Padre, por favor, perdóname por esto, estoy haciendo esto mal, ayúdame a alinearme, me doy cuenta que esto y esto y esto y esto debo de hacer. Entonces empieza un proceso de restauración porque el perdón es inmediato. O sea, en un segundo yo soy perdonado por Dios y estoy limpio y libre para poder caminar rectamente. Pero el volver al camino correcto también lleva su tiempo. Pero así se hace, vaya. Es analizar mi vida, empezar a ver exactamente dónde estoy fallando y rectificar. O sea, es sencillo, pero es complejo. Es complejo porque Así tienes es. que autoanalizarte y Sí. eso a veces es la parte en la que no somos completamente sinceros con nosotros mismos o como, no, eso no está bien, no está mal. Santiago, de hecho, lo dice que pues la palabra es como un espejo con el que te miras y dices, estás mal aquí, aquí y por esto. Pero si no nos gusta lo que vemos, el espejo no es el problema. El espejo nada más refleja lo que somos. Yo sigo siendo yo. Pero sí. ¿Y cómo podemos caminar en bendición? Ya afortunadamente tenemos un abogado que pedimos perdón y dice la palabra que Dios ya se olvida de todo y lo tira al mar y ya nunca más se vuelve a acordar de eso. Y ya somos perdonados, estamos listos para volver a caminar en lo que Dios nos pide. ¿Cómo le hacemos para mantenernos en ese camino, para seguir caminando en bendición y no recaer en maldición? Le acaba de dar al clavo. Dios perdonó nuestros pecados, los olvidó y los lanzó al fondo del mar, lo que dice la Escritura. Como Dios es un Dios omnisciente, que todo lo conoce, es imposible que Él se olvide de nuestros pecados. Él no puede olvidar nada. Pero es una manera que la Biblia expresa que Dios toma ese pecado que nosotros cometimos, lo archiva en un folder y lo mete en el archivo muerto. Significa que siempre está en una parte de la memoria de Dios, pero nunca lo va a utilizar en nuestra contra. No es de que, mira, aquí tengo esta carpeta en tu contra. ¿Te acuerdas todo lo que hiciste? Mira, hoja número 1, capítulo número 2, Naciste. sección 3. O sea, no. El hecho de que Dios olvida las cosas significa que las deja en un lugar donde nunca las va a traer en tu contra. De hecho, la Escritura nos dice que el acta de los decretos, es Colosenses capítulo 2, que el acta de los decretos que nos era contraria, que es un registro de nuestra vida de faltas, fue clavado en la cruz. Entonces, aún eso quedó ahí juzgado. Ya no es usado en mi contra. Y es una de las primeras cosas que yo debo de entender. Dios, mis pecados y mi vida pasada ya quedó atrás. Yo no debo de traerla. Si Él no la trae en contra mía, yo no debo traerla en contra mía tampoco. Y una vez que yo me sé perdonado, porque esto es importante, no importa lo que nosotros sentimos, importa lo que sabemos y lo que creemos. Lo que sabemos y lo que creemos. Y lo que sabemos lo vamos a saber porque nos involucramos con la Escritura, con lo que Dios dice. Entonces, si Dios dice que dejó nuestros pecados atrás y que Jesús me hizo libre, entonces yo camino por fe en esa libertad. Yo me acuerdo en una situación que yo batallé mucho en mi vida adolescente, así como yo ya me sentía desgraciado, perdido, que perdí mi salvación, que Dios ya no me quería, que me iba a sacar a patadas del cielo. Yo fui con mi pastor
Y le digo, Héctor, ya, mira, estoy batallando con esto y acá y no sé cómo hacerle y he intentado esto y esto. ¿Cómo le hago para ser libre? Y pues obviamente me escuchó, oró por mí, me mostró algunas escrituras, pero una cosa que hizo fabulosa es que al finalizar me dice, lo que pasa es que tú no estás creyendo en la libertad que tienes. No, ¿cómo que no? Pues oye, yo sigo viniendo a la iglesia y sigo teniendo mi vida de cristiano. Y dice, no, a ver, espérame, creo que no me has entendido. Me dice, la Biblia dice que tú eres libre. Pues sí, pero ¿cómo le hago para poder ser libre? Y me dice, no, o no me escuchaste o no me estás... A ver, la Biblia dice que tú eres libre. Jesús te hizo libre. Ajá, pero ¿cómo le hago para tener esa libertad? Es que ya la tienes. Y me dio, y me dijo un resumen que a mí me ha ayudado hasta el día de hoy, increíble. No significa que no batallo con cosas, toda la vida batallo con cosas, y cosas nuevas, y cosas viejas también que regresan. Pero esto me ha traído mucha luz a mi vida. Él me dijo, es que Alex, tú quieres tratar una verdad como si fuera un mandamiento para obedecer. Y es muy diferente. Un mandamiento se obedece, una promesa se reclama, pero una verdad se cree. Entonces, la verdad que yo te estoy exponiendo es que eres libre. Es una verdad, tienes que creerlo, pero tú lo quieres obedecer como si fuera un mandamiento. Entonces, ese es el problema. Si tú lo crees, entonces se hace efectivo en tu vida. Si fuera un mandamiento, así como Dios no dice, tenéis que ser libres. No, es vosotros sois libres ya. Entonces, hasta que no lo crees, no se empieza a evidenciar en tu vida. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender y creer es Jesús me hizo libre y mis pecados pasados quedan olvidados porque fueron incluso clavados en la cruz. Ya no hay argumento en mi contra. Por lo tanto, ahora lo único que debo de hacer es enfocarme a acciones particulares para salir de la conducta que me llevó a estar en esa condición. Ahora sí que enderezar tu camino. Un ejemplo X. Alguien anda sin dinero y la opción es robar. Él está convencido de que no hay otra opción más que robar para poder salir de su condición. Y esa es la mentira del diablo que está creyendo que lo lleva a esa situación para abrir puertas para seguir caminando en maldición financiera. Que siga sin tener dinero, que le siga faltando, que el dinero se Número uno, está obsesionado, se siente seguro si tiene dinero en la cartera, se siente inseguro si no tiene dinero en la cartera. Su Dios es el Dios del dinero, que la Biblia lo llama mamón, así se llama. No es una grosería de YouTube, no censores. Entonces, Censures. realmente su Dios es ese, está caminando en maldición, obviamente porque su fe está en su capacidad económica. Y la única manera, porque no tiene dinero, es, pues me clavo por ahí un dinero, le bolseo la bolsa a mi mamá, o veo cómo... Entonces, como está convencido de esa mentira, es su único modus vivendi. Si ante la tentación no tengo ni para comer ahorita, pero Señor, camino en tu verdad, camino en tu bendición y camino en tus mandamientos y robar no es correcto, entonces está la expectativa de un milagro. Wow. O sea, porque entonces es cuando abrimos la puerta de la bendición. Cuando a pesar de que estamos, es como Abraham, estaba así con su hijo para ser sacrificado y agarró el cuchillo y estaba listo para degollarlo, para matar a su hijo Isaac, que Dios tuvo que intervenir y decir, no le hagas, calmado. Ya me di cuenta que no me vas a negar a tu hijo. Ya me di cuenta que yo soy lo más importante para ti. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es algo fácil. No, si uno está inmerso en una vida de maldición y de mentira que ha creído, no es fácil al principio. Pero fe es abandonarse. Señor, tú lo dijiste. Decido creerte, porque creer no es algo que sientes aquí de... Estoy convencido. No. A veces es ir en contra de lo que sentimos. Tú lo dijiste, yo decido creerlo. No siento creerlo, decido creerlo. Wow. Y ya con esto estamos casi a punto de terminar este episodio. La verdad, yo he sentido denso. Si necesitas revisitar el episodio y de irte desde el principio porque tal vez se te fue una que otra cosita, hazlo. No te vamos a ver mal. Yo también lo haría. Alex, antes de despedirnos del episodio, me gustaría que, viendo esa cámara, esa es tu cámara, pudieras darles a esas personas que han estado o están ahorita en maldición y que no ven salida. ¿Qué les pudieras decir? ¿Qué consejos? Una palabra de aliento. Y también para esas personas que ya salieron y que empiezan a enderezar su vida. Muy sencillo, pero complejo a la vez. En realidad lo primero que debemos de aferrarnos, o el primer punto donde debemos de aferrarnos, es el amor de Dios.
Debemos entender que Dios no es un Dios de juicio. Dios, el Padre, juzgó a Jesús en la cruz para no juzgarnos a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos libres ya de su ira. Dios ya no está enojado con nosotros. Por eso las noticias que nos dan ahora son evangelios, son buenas noticias de que Dios está a favor nuestro. Dios nos ama y si Él perdonó nuestros pecados, número uno, debemos entender que estamos en una buena posición para buscarlo. Buscarlo es lo segundo que yo te puedo recomendar, que es abre tu corazón. No tenemos que hacer oraciones elaboradas y complicadas. Dios mío, sempiterno, Padre Celestial, que habitas en obscuridad. No, es Señor, estoy batallando con esto y caigo una y otra vez. Y yo quiero caminar en lo que tú diseñaste para mí, en tu herencia, no en la maldición. Entonces, enséñame, ayúdame también a encontrar una persona en la que yo pueda abrir mi corazón, confiar en esa persona, darle cuentas y que sea una persona madura que me ayude, ¿no? No que me juzgue, y eso es importante, ¿no? Cuando busques un líder, una persona en quien apoyarte, busca a alguien maduro y en quien tengas confianza y que sepas que te va a escuchar, no a solapar, pero sí a entender y que te va a dar una guía correcta, una guía fácil, porque la vida con Dios es sencilla. Y el último punto, pues obviamente es realizar los pasos que debas de realizar para poder salir de ahí, pero siempre entendiendo que Dios es tu refugio más importante y realmente no es mayor cosa, ¿no? No es de la noche a la mañana, muchas veces implica un proceso. Imaginemos un ejemplo, estoy en consumo de sustancias, pues no es algo de que, ya, puede ocurrir un milagro de que en un instante soy libre de eso o camino, se manifiesta esa libertad que ya tengo. Pero muchas de las veces el hacer o el caminar en esa libertad toma un proceso, toma un tiempo, pero la libertad fue diseñada para ti. Dios diseñó la bendición para que camines en ella como tu herencia. Entonces no te conformes, es el primer paso, ¿no? No te conformes con seguir caminando en la basura que a veces el enemigo nos quiere acostumbrar, que es lo que fue diseñado para nosotros. Muchísimas gracias, Alex. Pues con eso terminamos el episodio del día de hoy. Qué maravilloso saber que somos libres y que ya no hay ninguna maldición sobre nosotros. Entonces, créetela, amigo, amiga, eres libre. Jesús ya pagó por todas tus cargas, por todos tus pecados, por todo, todito. No hay nada. Y con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Si te gustó el episodio o piensas que le puede servir a alguien más, por favor, compártelo en todas sus redes sociales, en Spotify, en Facebook, en todas las plataformas que tú conozcas y que tú tengas. Por favor, compártelo. Va a ser de bendición para alguien que tú conoces. Bueno, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.